Bien, vamos a leer entonces verso 13 que dice de la manera siguiente, Mateo capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano, gracias. Vamos a hablar, hermanos, sobre un aspecto bien interesante. Me llamó bastante, hermanos, este pasaje cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Por las experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido con las personas que, bueno, incluso con nosotros mismos antes de conocer al Señor y con las personas que no conocen al Señor, nosotros en base a esa experiencia podemos mencionar una variedad de respuestas de la manera como las personas conciben al Señor Jesús. Es decir, cómo ellos piensan que es Jesús para ellos. Muchos tienen una variedad de respuestas, ¿verdad? Nosotros tuvimos la nuestra antes de conocer al Señor y ahora que nosotros conocemos al Señor y que hablamos con las personas que no conocen al Señor, vemos también que ellos tienen una variedad de respuestas de quién es Jesús. Aquí en las Escrituras hay dos puntos, en estos versos que nosotros leíamos, hay dos puntos que nosotros pudiéramos desarrollar y uno está basado en la variedad de respuestas que habían en aquel entonces acerca de Jesús y la otra, el otro punto es en base a la respuesta que Simón Pedro, hermanos, dio en ese momento sobre la pregunta que el Señor les estaba haciendo a ellos. Era obvio que dicho de otra manera, hay dos perspectivas. Una es la perspectiva humana de quién es Jesús y la otra perspectiva es, hermanos, en lo espiritual sobre quién es Jesús. Y allí, en esa perspectiva, se requiere que haya una revelación de parte del Señor. Por esa razón fue de que cuando Pedro dio la respuesta correcta, el Señor le dijo, esa respuesta está correcta porque la recibiste de mi Padre. Entonces, ahí el Señor dijo, ¿verdad?, que había sido revelada esa respuesta a Pedro para responder de esa manera correcta. Dentro de la otra perspectiva humana, muchos mencionaron aquí, ¿verdad?, que unos creían que Jesús era Juan el Bautista, bueno, que había resucitado Juan el espíritu de Juan el Bautista en otro cuerpo.
¿Será posible eso, hermano? Para que tengamos una idea, ¿ya? Para que tengamos una idea de qué era lo que, o sea, cómo ellos a estas alturas, hermanos, tenían el conocimiento sobre lo que era la vida. Nosotros ya estuvimos hablando sobre la muerte, estuvimos hablando del aliento de vida, cuando Dios le da vida, del ser cuando nace y viene a este mundo, de la facultad que Dios le creó, le dio al hombre, de poder entre el hombre y la mujer unirse y poder traer vida, hermanos, a este mundo. Pareciera que ellos todavía, hermano, a estas alturas, obviamente era una generación lejos del conocimiento de la palabra de Dios y de la presencia del Señor, y eso había permitido de que otras ideas se anexaran y fueran poco a poco, ¿verdad?, desvirtuando y borrando y alejando el conocimiento verdadero del Señor. Entonces, hermanos, ellos decían que era Juan el Bautista, hermanos, que es decir, Juan el Bautista murió, ¿verdad? Había muerto y había sido decapitado. El cuerpo de él lo habían pedido, lo habían sepultado, y ahora resulta de que era Juan el Bautista Jesús. Ahora, Jesús, hermanos, estuvo con Juan el Bautista. ¿Cómo entonces Jesús podía ser Juan el Bautista? Juan el Bautista bautizó a Jesús y había multitudes, no lo bautizó en el anonimato, había multitudes, sabían que habían dos grupos. Juan el Bautista estaba por allá con sus discípulos expulsando demonios, Jesús estaba aquí por otro extremo con sus discípulos expulsando demonios también, y hermanos, y Juan el Bautista estaba preso y mandó a sus discípulos, ¿verdad?, a hacerle una consulta al maestro. Entonces Juan el Bautista murió decapitado, pidieron su cuerpo. Entonces, ¿cómo era posible que ahora Jesús iba a ser Juan el Bautista? Pareciera de que Juan el Bautista, pareciera que como que Juan el Bautista, al morir, su espíritu, hermanos, se vino a meter a Jesús, y que ahora Jesús entonces iba a tener el espíritu de Juan el Bautista. Para poder pensar en ese error, hermanos, obviamente uno tiene que, como yo he dicho, ¿verdad? Si usted no tiene la palabra de Dios como el fundamento, como la enseñanza y como la voluntad de Dios, y obviamente usted no la lee para conocerla, entonces usted va a darle crédito a cualquier idea que proceda de su mente, de su corazón, incluyendo también en las demás personas, y usted la va a avalar y va a decir que eso es así. Entonces, estas personas, ¿verdad?, le habían dado el crédito a ese tipo de pensamiento. Y imagínense, hermanos, cómo estaban ellos lejos de la verdad del Señor. Ahora, otros decían aquí que era Elías. Ahora, hermanos, el Señor había hablado de un Elías, el Señor había hablado de un Moisés, y las personas tenían en su mente de que el que Dios iba a enviar, hermanos, iba a ser el mismo Moisés que iba a resucitar entre los muertos, o iba a ser Elías, en este caso, que iba a resucitar entre los muertos. Ahora, Elías fue uno de los profetas muy sobresalientes en cuanto al poder que operaba en él. En cuanto al poder que operaba en él. Hermanos, Elías no fue reconocido como un profeta, hermanos, que traía un buen mensaje. Un mensaje, hermanos, de conversión, de arrepentimiento, sino que era reconocido por el poder sobrenatural que operaba en él de parte de Dios. Hermanos, y pareciera que entre oír un buen mensaje o ver una manifestación sobrenatural, pareciera que la manifestación sobrenatural cautiva
y atrae a la persona, hermanos, pero el mensaje, hermanos, ubica los pensamientos de la persona en la voluntad correcta del Señor. Son dos puntos de vista muy diferentes desde el ámbito humano. Entonces, uno decía que era Elías, que había resucitado. Imagínense, hermano, los que conocieron a Elías, ¿verdad? A estas alturas ya no estaban vivos. Y era imposible decir al ver el cuerpo de Jesús y decir, este fue el cuerpo de Elías. O como alguien que murió con un cuerpo diferente resucite y se meta el espíritu en otro cuerpo totalmente diferente. Hermano, la gente estaba argumentando, hermanos, cosas tontas. Y eso todavía existe. Todavía existe. Y no solamente existe, hermano, en las personas que están lejos de la voluntad, lejos, que están en rebeldía, que no están en obediencia, sino que también existe dentro de la iglesia del Señor. ¿Verdad? Existe todavía. Ahora, otros decían que era Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Bueno, esta gente tenía una lista larga de quién era Jesús. Decían que era Jeremías. ¿Por qué Jeremías? ¿Qué tiene que ver Jeremías aquí en este asunto? Piense, ¿qué aspecto en la vida de Jeremías pudo vincularlo con Jesús para decir, este es Jeremías el que se levantó de entre los muertos? ¿Qué diferencia hay entre Jeremías y Elías? Les di una pista. Jeremías no era un profeta reconocido por poder, por el poder sobrenatural. Jeremías era conocido porque él traía un mensaje. Jeremías, por eso es que si usted ve, no existe el libro del profeta Elías. La vida del profeta Elías está en un libro, forma parte de un libro, pero Elías no tiene su propio libro como lo tiene Jeremías. Y en el libro del profeta Jeremías hay puros mensajes, hermano. Entonces Jeremías era conocido por sus mensajes. Ahora, aparte de eso, hermanos, ¿qué otras cualidades tenía Jeremías como para poder decir, este es Jesús? Hoy en día hay gente que, hermanos, organizaciones que medio ven ahí a alguien, vea, con los ojitos de mosquito muerto y dice, este está bueno para santo, y lo canonizamos y ya lo ponemos ahí para que nos haga el milagrito. Pero Jeremías, ¿qué atributos había en Jeremías como para poderlo identificar con Jesús y decir que era Jesús? Jeremías fue un profeta que, hermanos, vio el momento previo y el mismo momento cuando, hermanos, se cumplieron aquellos juicios de Dios anunciados desde el tiempo de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés les dijo, yo me voy, pero ustedes son una manada de ovejas rebeldes? Se lo dijo Moisés, se lo dijo Josué, y esas palabras vinieron repitiéndose, y en el tiempo de Jeremías cayó ese juicio, anunciado desde los tiempos de Moisés. Entonces Jeremías vio, hermanos, el tiempo cuando cayó ese juicio, y Jeremías estuvo, hermanos, como vio ese momento tan triste que vinieron el rey Nabucodonosor, hermano, invadió y destruyó todo, y todo lo que hizo,
hermanos, Jeremías le dolió tanto, ¿verdad? Le dolió tanto que hizo un libro. Y como lo que vio era solamente destrucción, que a él le traía dolor, pues entonces vino él y escribió ese libro. ¿Y qué fue lo que escribió? Todos los dolores que él sintió al ver, hermano, el momento cuando vino ese juicio. Por eso es que se llama ese libro el libro de las lamentaciones del profeta Jeremías. ¿Y qué es lo que hay en el libro de las lamentaciones? Ahí lo que hay, hermanos, destrucción. Un corazón desgarrado al ver, hermanos, cómo el enemigo, hermano, acabó con Jerusalén, con los sacerdotes, con los reyes. Ahí está, hermano, ahí está. Ahí aparece qué fue lo que hicieron con las jóvenes, con los jóvenes, con las mujeres embarazadas, con el esposo, con la familia, con los reyes, con los recién nacidos. Ahí aparece todo, hermanos, toda la tristeza, todo el dolor de lo que ellos hicieron. Entonces, ese fue un juicio que Dios envió. Entonces, unos dijeron que fue Jeremías, y aquí otros dijeron que fue alguno de cualquiera de todos los profetas que han aparecido en la vida del Antiguo Testamento. Entonces, aquí, hermanos, aparte de los diferentes conceptos que tenían ellos, y aquí yo creo que podemos hablar un poquito de lo que el mundo hoy en día, hermanos, percibe quién es Jesús. Pero quiero hacer, hermanos, una pausa aquí y hablar del otro aspecto, hermanos, que está aquí dentro de la respuesta que Pedro dio cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese, vamos a hablar diciendo lo siguiente. En esta frase que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está envuelta una función gramatical, y aquí está una palabra. Yo había hablado hace muchos años sobre esta palabra y la estoy volviendo a mencionar. Se repite muchas veces en la Biblia, y es la palabra epíteto. Epíteto. La palabra epíteto se refiere cuando hay una frase que resalta las cualidades y características de algo. Por ejemplo, aquí hay un epíteto cuando nosotros decimos la nieve blanca. Bueno, la nieve siempre es blanca. Ahora, pero ¿qué está haciendo usted? Usted está enfatizando, ¿verdad? Está poniéndole una característica que nosotros, ¿verdad?, ya la sabemos. No es necesario que la diga. Pero si usted lo menciona, enfatiza, hace un énfasis ¿en qué? En la nieve. ¿Verdad? Como que usted diga el hielo helado. Pues el hielo no es caliente, el hielo es helado. Pero cuando usted dice el hielo helado, está enfatizando, ¿verdad?, al hielo lo está enfatizando. Entonces, cuando usted se expresa de esa manera, a eso se le llama epíteto. Epíteto. Entonces, en la Biblia existe mucho, ¿verdad? Mucho sobre esto. ¿Por qué? Porque se enfatiza, ¿verdad?, se saca una cualidad que nosotros sabemos que está allí, ¿verdad?, que sabemos que está allí, pero se saca, hermano, y se describe ¿para qué? Para enfatizar esa frase aún más. Entonces, a eso se le llama epíteto. Ese epíteto, ¿verdad?, proviene del lenguaje griego. Y nosotros sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego, se escribió en el idioma original en griego. Del griego, ¿verdad?, se ha trasladado a los diferentes idiomas de todo el mundo: el castellano, el inglés, japonés, bla, 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 bla. Pero el lenguaje original del Nuevo Testamento fue en griego. ¿Por qué razón? Bueno, fue el idioma universal de aquel momento.
fue el idioma universal de aquel momento. Estaban los romanos, habían conquistado todo, pero el idioma, ¿verdad?, universal era el griego. Por suerte no hablamos romano nosotros, pero ahí en la Biblia hay, ¿verdad?, algunos rasgos del idioma romano, pero el idioma universal fue en griego. Los judíos, imagínense, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, ellos hablaban el idioma de ellos, que era el hebreo, pero el idioma universal era el griego. Entonces hablaban varios idiomas. Entonces eran bilingües como nosotros. Ay, hermano, dígame para que salve. Por ejemplo, los aviones en todo el mundo, los controles, los botones y todo eso, tienen un solo idioma. ¿Cuál es? El idioma universal en la aviación en todo el mundo es el inglés. Si usted quiere ser piloto y cuando se siente en esa silla para elevar el avión, usted no va a ver el botón que dice inglés y español. No, todo está en inglés. Entonces, si usted no sabe inglés, bájese de ese avión. El idioma universal en la aviación es el inglés. Entonces, aquí el idioma universal, todo era el hebreo. Por eso es que todo se escribió en hebreo. Entonces, vamos a irnos a Juan, hermanos, vamos a irnos a Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y verso número 41. Verso número 41. Ahora, sí, vamos a irnos a Juan 1:41. ¿Ya lo tiene? Amén. Ahora, antes de leerlo, debo hacer esta pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Ahora, mire lo que dijo. Dijo, tú eres el Cristo, ¿verdad? Y luego después dijo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿qué significa Cristo? Pues le dijo, tú eres el Cristo. Entonces vamos a ver qué significa Cristo. ¿Qué le quiso decir Pedro en ese momento al Señor? Verso 41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. Y entre paréntesis dice que traducido es el Cristo. Ahora, mire esto lo que le voy a decir. La palabra Cristo es la misma palabra Mesías. Solamente que Cristo es en el idioma griego y Mesías es en el idioma hebreo. La palabra sí es la misma palabra yes. La palabra sí es en castellano y la palabra yes es en inglés. Entonces lo mismo ocurre acá. Cristo es la misma palabra Mesías. Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Entonces, cuando ellos dicen, hemos hallado, ¿a quién hallaste? Usted puede decirlo en hebreo o puede decirle en griego. Hemos hallado, si te lo digo en hebreo, te tengo que decir al Mesías. Si te lo digo en griego, te tengo que decir, hemos hallado al Cristo. Amén. Entonces, la palabra Mesías es la palabra original
hermanos, que se utilizó ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no existe Cristo, la palabra Cristo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Entonces ahí no aparece Cristo, lo que aparece es Mesías. Entonces en el Nuevo Testamento aparece ¿qué? Aparece Cristo y también aparece Mesías. Entonces cuando aparece Mesías, ¿verdad? Como acá, hay que especificar que es la misma palabra Cristo para el griego. Por eso es que dice aquí, hemos hallado al Mesías, y entre comillas, que traducido, hermano, ¿quién me traduce la palabra así en inglés? Yes. Entonces, Mesías traducido al griego es Cristo. ¿Sí? ¿Verdad? Así está. Entonces, usted puede decir, yo adoro al Mesías, al Cristo. ¿Cómo se le llama eso? Epíteto, ¿verdad? Epíteto. Usted está diciendo las dos cosas, las dos cosas son las mismas. Pero ¿por qué lo menciona? Lo menciona, bueno, lo puede mencionar porque no sabe qué es, ¿verdad? Lo está mencionando porque usted está enfatizando lo mismo. Está enfatizando lo mismo. Ahora, ¿qué, hermanos, qué significa? Bueno, ya vimos que Cristo, ya vimos que Mesías significa Cristo, ¿verdad? Es lo mismo. Ahora, cuando el Señor le dio la palabra Mesías a su pueblo en el Antiguo Testamento, que vendría el Mesías, hermanos, ¿qué significa la palabra Mesías? Ahora, la palabra Mesías significa el ungido. El ungido. Hermanos, el ungido. ¿Y qué significa el ungido? ¿Cuándo es que se ocupaba la palabra el ungido? Bueno, la palabra ungido, hermanos, ungido, ¿qué significa ungido? ¿Que lo han ungido? Y lo han ungido con alcohol. No, con no. Lo han ungido con aceite. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios había enseñado que cuando entre el pueblo, ¿verdad?, de él, se escogiera a una persona para estar al frente de ese pueblo y dirigirlo dirigir al pueblo en la voluntad correcta de Dios, ¿verdad? A esa persona, fíjese, entre Dios y el pueblo, esa persona que estaba ahí, entre ellos dos, a esa persona tenía muchos nombres, ¿verdad? Y cada nombre era relacionado con una característica que se resaltaba. Por ejemplo, tenía el nombre de sacerdote, ¿verdad? En este caso, tenía el nombre de ungido. Y esa persona, ¿verdad?, se ungía con aceite de oliva. ¿Qué representaba el aceite? El aceite de oliva representaba, hermanos, que esa persona estaba, imagínense, ¿verdad?, derraman aceite de oliva sobre la cabeza de uno y viene y uno se unta de todo ese aceite.
¿Qué estaba representando eso espiritualmente? Estaba representando, el aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Entonces, estamos diciendo que esa persona estaba, hermanos, empapada, ¿verdad? Estaba ungida, estaba untada. Esa persona está cubierta. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios para poder conducir al pueblo bajo los designios del Señor. Entonces, la palabra Mesías, hermano, representaba el ungido de Dios, ¿verdad? Al ungido de Dios. Entonces, cuando se menciona al ungido, por eso es que el Señor, hermanos, dijo cuando inició su ministerio, después de los 40 días de ayuno, hermano, y entró a la sinagoga y abrió el rollo, hermanos, y se le entregó aquella cita del profeta Isaías que dice, hermanos, de esta manera. ¿Cómo dice? Ahí está. ¿Cómo dice? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué significa eso? Que yo soy el ungido. ¿Y qué dijo el Señor? Cerró el rollo y dijo, hoy esta escritura se ha cumplido frente a sus ojos. Entonces, eso representa ungido. Ahora, la palabra Mesías. Ahora, vamos a leer, hermanos, Juan, ahí, capítulo 4, verso 25. Juan, capítulo 4, verso 25. Aquí estamos ahora con otro evento, hermanos, donde también se mencionan estos versos. Juan 4, 25. Cuando lo tenga, dice amén. Amén. Mire lo que dice. Le dijo la mujer, esta es la mujer, ¿quién? La mujer samaritana. Le dijo, sé que ha de venir el Mesías. Ahora, ella no era judía, era samaritana. Y entonces ella está usando la palabra Mesías, que era propio de los judíos. Entonces ella se está refiriendo en el lenguaje de ellos, dice ella, yo sé que ha de venir el Mesías. Esta mujer tenía fe. Estaba convencida. Estaba persuadida, ¿verdad?, del pueblo judío, de la palabra que Dios le había entregado al pueblo judío. Ella estaba convencida de eso, estaba persuadida. Dice, sé que ha de venir el Mesías. Y luego dice ella, ahora, hermanos, ¿por qué ella tiene que decir llamado el Cristo? ¿Cuándo usted ocupa estas expresiones en lo secular? Un ejemplo, ocupa casos similares en lo secular. Se me acaba de venir esto. ¿Cuántos en los trabajos, nosotros que hablamos castellano, cuántos en el trabajo decimos, te van a poner un complaint? ¿Qué es complaint? Una queja. Entonces, nosotros a veces entendemos más por complaint que por queja cuando estamos aquí en los Estados Unidos. Y las dos cosas es lo mismo. Ahora, si nosotros hablamos castellano, tenemos que decir, te van a poner una queja. Pero como que pero como que aquí no tiene mucho peso. ¿No? Pero si nosotros decimos complaint, ahí la gente le sale hasta los ojos. Y se le para el pelo. Entonces, ¿verdad? Y después venimos y nosotros decimos, te van a poner un complaint. Mira, se van a quejar las personas. Estamos ocupando dos palabras en diferentes idiomas que significan lo mismo. Entonces, aquí la mujer samaritana dice, sé que ha de venir el Mesías, dice ella. No es necesario que lo diga, pero lo está diciendo ahora en otro idioma, como a veces nosotros lo hacemos de esa manera, inconscientemente. Dijo, al que le llaman el Cristo en griego.
y que es lo mismo. El Mesías y el Cristo es lo mismo, en diferentes, solo que está en diferentes idiomas y significan lo mismo, el ungido de Dios. Es decir, al que Dios ha asignado de entre el pueblo de Él para que sea quien el que va a guiar a su pueblo, para que sea Él el que va a estar entre Dios y los hombres, un intermedio, ¿un qué? Un intermediario, llamado el Cristo, el Mesías. Ahí está el epíteto que mencionábamos. Entonces dice aquí, ¿verdad? Llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Como que dice, aquí nadie nos deja las cosas, aquí todo el mundo habla a su conveniencia, pero cuando Él venga va a poner todo en orden, en su lugar. Entonces el Señor le dijo en ese momento, ¿qué le dijo Él? Mujer, ese Mesías y ese Cristo, ahí está el epíteto, soy yo. ¿Y quién era Él? Él era Jesús. Jesús, hermanos, ya vamos a hablar de Jesús, pero deje ahí eso que acabo de mencionar porque lo vamos a utilizar al final. Ahora bien, vámonos, hermano, a Daniel. Vámonos a Daniel. Perdón, antes de irnos a Daniel, póngale una marca a Daniel y leamos Juan. Hermanos, se me ocurrió que iba a encontrar otro verso más interesante aquí en Juan, siempre capítulo 4, y aquí está. Leamos Juan 4, 42, un verso nomás. Juan 4, 42. Cuando lo tenga, dice amén, hermano. Amén. Juan 4, 42. Mire lo que dice. Y decían a la mujer samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es. Mire, no le dijeron Mesías, le dijeron Salvador del mundo. Más adelante, en otra ocasión, vamos a hablar sobre esto. ¿Qué significa? Salvador del mundo, dice. Y luego dice el Cristo. El Cristo. Entonces, le mencionaron Salvador del mundo. Y vamos a hablar de eso, Salvador, al final. Hoy sí, hermano. Vámonos a Daniel. Daniel 9:25. Vámonos a Daniel. Daniel 9:25. Daniel está en el Antiguo Testamento, Daniel 9:25, ya lo encontré. Ahora, fíjese, Daniel 9:25. Aquí en Daniel es la primera vez, hermanos, en el Antiguo Testamento y la primera vez en toda la Biblia que se utiliza la palabra Mesías. Es la primera vez, la primera referencia que aparece. Entonces dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el ¿qué? Hasta el Mesías, príncipe. Ahora aquí le está agregando otra cosa, el Mesías príncipe. ¿Qué significa Mesías? Ungido. ¿Y qué está diciendo otras palabras? El príncipe ungido, el príncipe ungido, hermanos, es el Mesías, el príncipe ungido. Aquí es la primera referencia en la palabra de Dios que aparece, hermanos, la expresión Mesías, Mesías, que significa ungido. Aquí, hermanos, Dios se lo revela a Daniel, hermanos, Mesías, príncipe. Ahora, vámonos, hermanos, a primera de Samuel. Vámonos a primera de Samuel. Fíjese, vamos para atrás. Primera de Samuel.
1 Samuel capítulo 2, verso número 10. Hermano, aquí en este verso 10, vea, aquí hay unos versos, hermanos, hay, este es, hermanos, una oración, hermanos, que dio la madre de Samuel, llamada Ana. Y en esa oración, hermanos, hay palabra profética de Dios que le dio a ella. Y dentro de esa palabra profética, en el verso, hermanos, número 10, dice ella: delante de Jehová, dice, serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. La palabra rey está con mayúscula. ¿Se está refiriendo a quién? Se está refiriendo al Hijo de Dios. Es una palabra profética, es, hermano, una profecía de lo que vendría en el futuro. Y dice, y exaltará el poderío ¿de quién? De su ungido. De su ungido. La palabra ungido está con U mayúscula. Hermano, se está refiriendo a Jesús. Ahí está, hermano, la palabra ungido, aplicada a Jesús. Entonces, las palabras rey, príncipe, ungido, Mesías, Cristo, Salvador, hermanos, son palabras que se atribuyen a el Hijo de Dios. Ahora, vamos, hermano, entonces ahora vamos a Juan, regresemos a Juan, capítulo 9 y verso número 22. Vamos al Nuevo Testamento una vez más. Juan, capítulo 9. Juan, capítulo número 9, verso número 22. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Bien, dice aquí la Escritura: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús... Ahora, ¿quién es Jesús? Hagamos una pausa aquí. ¿Quién es Jesús? Ahora, Jesús, hermanos, aquí es un nombre personal. Un nombre personal. Jesús. Ya vamos a ver por qué le pusieron a él Jesús. Yo soy Roberto. ¿Por qué? Porque cuando nací me pusieron Roberto. Y ese es mi nombre personal. Entonces, Jesús, hermano, es el nombre personal que le pusieron cuando él nació. Entonces dice aquí, verso número 22, que leíamos: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús, ¿verdad? Es decir, el nombre personal que le habían puesto a él, Jesús, era el Mesías. ¿Qué están diciendo otras palabras? Que si decía, si confesaban, los de la sinagoga ya habían acordado. Y esto todavía sigue vigente en las iglesias. Y si alguno dice que Dios hace esto conforme a su palabra,
¿qué hacen? Vea, lo expulsan de la iglesia. Dice, si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Entonces, hermanos, Jesús no lo miraban a él como el Cristo, como el Mesías, como el ungido de Dios. No lo miraban así a él. No lo miraban a él así. Vámonos ahora, hermanos, a Mateo capítulo número 1. Mateo capítulo número 1, primer capítulo de Mateo. Y leamos el verso 16. Bueno, antes de leer el verso 16, ¿se acuerdan del párrafo anterior que estábamos leyendo? Era de aquel muchacho que nació ciego y que el Señor le dio la vista y que le dijeron a los padres, ¿cómo es que tu hijo mira? Entonces los padres dijeron, ¿qué fue lo que dijeron los padres? Pero este es nuestro hijo, dijeron. Y sabemos que nació ciego. ¿Cómo es que dice que mira? A eso sí no lo sabemos. Ahora, ¿por qué los padres hablaron así? Porque si ellos decían que está viendo porque Jesús, ¿verdad?, le dio la vista, entonces a Jesús lo estaban atribuyendo que él era enviado de Dios. Y la palabra enviado de Dios era como quien dice, era el que Dios había escogido. Y si era el que Dios había escogido, era el ungido. Y si era el ungido, era el Mesías. Y si era el Mesías, entonces era el Cristo. Entonces, por no dar esa gran vuelta y finalizar y decir, Él es el Cristo, entonces, vea, ellos dijeron mejor, no lo sabemos cómo es que mira. Vea. ¿Y qué dijeron después ellos? Ella tiene su ID, su licencia, pregúntenle, ella tiene su mayoría de edad. ¿Edad tiene? Pregúntenle que él les va a dar la respuesta correcta. ¿Verdad? Porque tenían miedo que los expulsaran, hermanos, de esa cueva donde estaban bien metidos. Entonces, aquí vemos, hermano, entonces, eso, ¿verdad? Vimos eso. Ahora, verso 16, leamos Mateo 1:16, dice, aquí es la genealogía, ¿verdad?, de Jesús. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació ¿quién? Está ocupando el nombre personal. ¿Por qué razón? Porque en la genealogía no se ponen bueno, aquí en inglés le llaman los nicknames, el nombre conocido, ¿verdad? O el apodo, el José engendró al gordo y el gordo engendró a Juan, no, ¿verdad? Se ponían los nombres personales. Entonces dice aquí, ¿verdad? José, marido de María, de la cual nació, ¿verdad?, ¿quién? El nombre personal, Jesús. Y otra vez se ocupa, llamado el Cristo, ¿verdad? Llamado el Cristo. Entonces, dice aquí, de la manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora, a David se le había dicho que de David vendría ¿quién? El Cristo, el Mesías, ¿verdad? Eso iba a salir de allí, ¿verdad? De esa genealogía. Ahora, leamos verso 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo. ¿Qué significa Jesucristo? Ahora, en el original, en el castellano, nosotros
acomodamos las palabras, pum, y pusimos de dos e hicimos una. Pero en el original están las dos palabras separadas. ¿Cuáles son? Jesús, el Cristo. Jesús, el Cristo. Entonces esas dos palabras, Jesús, el Cristo, en nuestro idioma castellano las unimos y formamos una palabra que se llama Jesucristo. En inglés es Jesus Christ. Ahí está. Entonces, ahí está. El nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Fue así. Y ahí está la referencia. No la vamos a leer el resto. Ahora, vámonos al verso 21. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Y quién está hablando aquí, hermano? Un ángel. Un ángel se le apareció a María y le dijo, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cuál fue la razón? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, hermanos, Jesús significa Salvador. Significa Salvador. Entonces, ahí está la explicación de Mesías, ungido, Cristo, Jesús y de Salvador. 5 palabras. Entonces, cuando Pedro, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, tenía que responder la pregunta de Jesús, de que ¿quién era él? ¿Qué fue lo que dijo? Tú eres, ¿cómo fue que dijo? El Cristo, ¿verdad? Y ahí le agregó otro más, el Hijo del Dios viviente. Cuando él dijo Cristo, él estaba diciendo tantas cosas en esa palabra. Estaba diciendo el Mesías, que fue la palabra original en el Antiguo Testamento. Estaba diciendo el ungido, que fue la palabra original en el Antiguo Testamento, que representaba al que estaba al frente entre Dios y los hombres para dirigir a los hombres, hermano, al temor de Dios. Representaba también, hermano, que todos esos nombres de Cristo y de Mesías se aplicaban a su persona, a su nombre personal, llamado Jesús, que significaba el Salvador, hermanos, de los pecados. Por eso es que allá donde leíamos que era Jesús el Salvador del mundo, hermanos, que Él era el Salvador de sus pecados. Ahora, ¿por qué, hermanos? Imagínense, hermano, el pueblo en aquel entonces tenía en su mente que vendría un Salvador relacionado con los pecados. Es decir, ellos estaban conscientes de la culpabilidad que había sido heredada, y hablamos de eso, ¿verdad? De los tiempos, ¿de quién? De Adán y de Eva, de la caída, de cuando el pecado entró por la desobediencia. Ahora, esa generación tenía, hermanos, en su mente claro esa parte. ¿Y nuestra generación tendrá claro eso hoy en día? Alguien, si usted le dice, necesitas un Salvador para tus pecados. ¿Mis pecados? ¿Qué pecados? Yo estoy bien. Yo no necesito ningún Salvador. Tengo trabajo, me dan overtime. Tengo buen seguro médico y un buen auto, la casa, bla, 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 y nadie le interesa tener un Salvador para su vida. ¿Por qué? Porque el mundo se ha ido desconectando de la verdad de Dios. Y por eso es que muchas veces el mensaje de nosotros, hermanos, interfiere con el intelecto y con la mentira que el diablo ha puesto, hermanos, sobre esta generación, ¿verdad? Sobre esta generación. Así que, hermano, terminamos acá, ¿verdad? Terminamos acá y quería yo compartir sobre la necesidad del Salvador, hermanos. Vamos a hablar en otra ocasión, pero esto, ¿verdad? Quería compartirlo y estaba interesante, ¿verdad? Estaba interesante
el Cristo, ¿verdad? El Mesías, el ungido, el Salvador, Jesús. Hermano, cuando se menciona, hermano, usted puede decir, yo amo al Cristo de Nazaret. ¿Es eso correcto? No. No. ¿Por qué no es correcto? Ahora, okay. Por esta razón. Cuando usted habla de Nazaret, se está hablando de un lugar. Entonces, y en los lugares, ¿verdad? Usted tiene que hacer referencia a quién nació allí. Y el que nació ahí tiene que usar los nombres personales. Ahí nació Jesús. Por eso que decimos Jesús de Nazaret. El nombre personal relacionado con el lugar físico donde nació. Ahora, la palabra Mesías y Cristo son palabras que fueron dadas por el Señor, vienen de arriba. O sea, esos no son atributos dados aquí en la tierra. Aquí en la tierra le dieron el nombre personal de Salvador. Te llama Dominga. ¿Por qué? Porque naciste aquí en la tierra, es un día domingo. Por eso te llama Niña Dominga, te dicen. Doña Dominga, venga para acá. Doña Minga te van a decir al final. Ese es aquí en la tierra. Pero el Cristo, el Mesías, son nombres que fueron dados del Señor del cielo para la tierra. Pero Jesús fue el nombre terrenal, ¿verdad? Fue el nombre. El Señor, a la hora de asentarlo, no lo asentaron. ¿Quién es Él? Este es el Cristo, el Mesías. No, el nombre personal queremos. Es Jesús. Así está en la partida de nacimiento, en el ID. Jesús. ¿De dónde? Jesús de Nazaret.